Saludos, primorosos internautas. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Janjepicuiguambli, que en el idioma tradicional Lakota significa luna águila. Me encanta compartir videos diferentes, algo nuevo, raro y emocionante, algo que desearás compartir después de mí. Voy a bajar en este canal unos tutoriales de cómo fabricar tambores chamánicos ceremoniales para temazcal. Sí, dije bien, tambores chamánicos ceremoniales para temazcal, de distintos estilos y tamaños. Como también vamos a bajar aquí cómo hacer una flauta nativo norteamericana, así también cómo hacer sonajas y cómo hacer las batutas de los tambores, entre otras artesanías más. Voy a comenzar presentándoles a Oscar. Oscar, aparte de dedicarse a este taller de carpintería, se dedica a otras muchas cosas. También les quiero platicar que Oscar es mi pareja. Ya en este canal has visto algunos videos donde salimos juntos y donde decimos que somos una pareja desde hace ya muchos años. Y pues los tambores, las flautas, las sonajas y todo lo que fabricamos también está a la venta. Pero decidimos hacer estos tutoriales por si por alguna razón tú no quieres comprar y quieres tú mismo fabricarlos. Así también te sirvan un poco de guía y pues es una forma muy única y diferente de hacer las cosas, la que tenemos nosotros. Espero que te agraden estos videos. Como también te quiero contar que si quieres comprar algo de nuestro arte, artesanía y muchas otras cosas más, me preguntes. Mi correo electrónico, mi email es, anótalo, con puras minúsculas y todo junto, morenoperez@gmail.com, y aquí abajo dejo siempre links por si me quieres preguntar algo. En la caja de descripciones dejo el correo, dejo un link también de cómo buscarme en Facebook. En general, si pones en Google Laura Alicia Moreno Pérez, ya aparezco, y ahí te vas a dar cuenta de que este no es el único canal de YouTube que tengo, y que en cada canal bajo cosas diferentes. En otros bajo espiritualidad, sabiduría, conocimiento, misterio, pero en sí muchísimos temas. Espero que disfrutes estos tutoriales. Muy pronto bajaré de otro tipo de tutoriales en este canal, de distintas artesanías, así también como del mundo del tatuaje, y otras cosas más, como cantos con tambor, cómo tocar la flauta y algo de musicoterapia, aparte de las artesanías. Quiero platicarte también que Oscar hace los tambores, hace las flautas, hace las sonajas, las flautas, pero soy yo quien las pinta, y porque desde pequeña me ha gustado mucho dibujar, y me dediqué a estudiar eso después, las artes plásticas, el diseño, pero en sí, desde niña siempre he dibujado y he hecho pinturas en acrílico, en óleo, y eso me encanta.
así como también pues hago atrapasueños y adorno de distintas formas las flautas, los tambores. Puedo hacer cualquier imagen que tú me pidas en tu tambor y plasmarla ahí, así como cualquier animal de poder, o los sellos mayas, o simbología de la náhuatl azteca, o simbología lakota también, muchas cosas, incluso simbología céltica, muchas cosas que tú quieras plasmar como una alegre pintura en tu tambor chamánico, o comprarme alguno de los cuadros que también hago. Como les he dicho antes, disfruto el pintar, y también pues la gente que me conoce sabe que aparte de ello, pues también soy tatuadora, hago tatuajes, y pues esto a mí siempre me ha gustado mucho, pero principalmente pues en mi tribu me dicen habla mucho, porque si se dan cuenta, lo que más disfruto y lo que más me gusta es hablar y hablar. Así también como en este canal, así voy a bajar cómo hablar náhuatl, lakota, entre otras cosas, varias lenguas, y espero que te agrade. Que si te digo un poquito de esto, pues te voy a decir un saludo muy bonito en náhuatl. Lo que nahuaque mi chicatiahue, tlazocamatl. Y espero que te agrade también suscribirte a y mis otros canales, así como buscarme en Facebook, donde tengo más de 500 páginas. En general aparezco en muchos sitios de la web, como por ejemplo tengo muchos blogs en Blogger, también que puedes tú consultar, donde comparto mis escritos y libros ya editados. Bueno, por hoy voy a dar por terminado este video, y suscríbete y ve los videos que vienen a continuación, donde les voy a presentar a Oscar. Hasta pronto y lleva una vida útil y feliz. Recuerda que espíritu nativo, desde un principio dije que somos una tribu muy grande, somos muchos y van a haber muchos entrevistados aquí, así como también próximamente voy a entrevistar al que hace las zapatillas de ballet. Hasta pronto.